Como ven, ya estamos iniciando la grabación. Vamos a comenzar. ¿Qué es un hemocultivo? Un hemocultivo generalmente es un estudio laboratorial solicitado por un médico para resolver algún daño patológico que vaya a tener el paciente a través de infecciones que estén presentes en torrente sanguíneo. ¿Ya? Generalmente estas infecciones son más peculiares. Son más peculiares en pacientes que son menores, o sea, en pacientes pediátricos, ¿ya? Generalmente, estos hemocultivos, dentro de las pruebas de laboratorio, nos ayudan a determinar estos tipos de infección y el tiempo que haya pasado, ¿ya? Vamos a ir viendo en la segunda parte a qué tipo de infecciones son recurridas para el diagnóstico de hemocultivo. Bueno, entonces, como decíamos, es una prueba de laboratorio, es una prueba diagnóstica, nos ayuda nuevamente a identificar y ver, aparte de ver la susceptibilidad de a qué microorganismos estamos buscando o estamos adheriendo a estas infecciones, también vamos a poder realizar antibiogramas para este tipo de pacientes. ¿Ya? Esto generalmente es bien utilizado en pacientes que son generalmente neonatales. ¿Ya? Generalmente más que todo son en los pacientes que estamos dando. Estos pueden ser por diferentes tipos de mecanismos, pueden haber sido por bacterias, hongos o virus, pero generalmente en un hemocultivo lo que más buscamos son bacterias, pues se llama hemocultivo, cultivo de la sangre, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores de éxito que tienen que tener para que ustedes, futuros colegas, tengan un buen rendimiento en sus tomas de muestras de hemocultivo? Generalmente que una orden solicitada por un médico debe ser bien llenada para no tener equivocaciones al momento de llenar los datos. Que generalmente yo les digo siempre que los datos es el primer punto fundamental para cualquier prueba de laboratorio, ¿ya? Generalmente en OS, lo más importante es ver cuando el paciente presenta picos febriles. Es ahí el momento tan importante para poder realizar un hemocultivo. Muchas veces en las teorías literarias, como Bailey Scott o Kahneman o Angel o cualquier otro libro de bacteriología o de microbiología, no nos indican el tiempo de que debemos tomar una toma de muestra de hemocultivo, ¿ya? Pero en la práctica ustedes van a ver que generalmente es lo ideal tomar cuando el paciente presenta algún pico febril. Generalmente estas bacterias reaccionan a las 17, 18 horas de las 24 horas siguientes, a las 18 ya empieza a reaccionar un pico febril. A eso me refiero. Entonces, también es importante que vayan a ver la cantidad de sangre, porque el exceso de sangre también puede dar falsos positivos. Hay que ver también ese tipo de situación. Los procedimientos de toma, los procedimientos de toma generalmente son bien importantes dentro de esto. Además que hay que ver el procedimiento y la técnica que el operador vaya a realizar. A veces, como dice el siguiente paso, las contaminaciones son bien fundamentales para dar falsos positivos en este tipo de pruebas. ¿Ya? Entonces, siempre tengan cuidado al momento de hacer la sepsia y la antisepsia y al momento de realizar la venopunción con estos hemocultivos. Ahora que ya vienen generalmente los hemocultivos para el sistema Vacutainer, que lo ideal sería tomar con esos, ya porque ya tiene la presión de aire negativa adecuada para la cantidad de sangre que el frasco requiera, ¿no? Esos son los consejos bien importantes que yo les puedo dar. Ahora, como les decía, en lactantes febriles siempre es importante tomar ese tipo de pruebas laboratoriales, ¿ya? También en pacientes que presentan neumonía, generalmente por estreptococos neumonía, y estos son los que nos dan picos febriles en niños, en neonatos, para llegar a una bronconeumonía. Entonces, el punto neurálgico siempre va a ser cuando el menor siente ya un proceso neumónico y ha llegado a hospitalización. Ya en su momento más febril hay que tomar la muestra para identificar esta bacteria y a qué tipo de antibióticos vamos a realizar su uso para combatir a esta bacteria. En problemas de endocarditis también, pacientes que presentan problemas del corazón son muy
susceptibles a tener ese tipo de patologías de endocarditis bacteriana. Ya vamos a ir viendo en la segunda parte, ya está detallada esa parte. Ya, realmente también en problemas de artrosis, también hay tipo de streptococos o estafilococos SFP que pueden que pueden producir problemas a nivel sanguíneo. ¿Ya? Eso es lo más importante entre las indicaciones que se puede dar, aparte de la sepsia y de la antisepsia que se vaya a realizar. Como les decía, el momento más indicado siempre va a ser aquel momento cuando el paciente presenta algún pico febril o esté en estado crítico de emergencia para poder realizar un hemocultivo de emergencia, ¿no? Entonces no se preocupe, no es regla de oro decir que sí o sí tienen que sacar a un paciente cuando esté en pico febril. No, si el médico lo solicita y está necesitando rápidamente, entonces hay que sacarle rápidamente porque el paciente puede estar en estado crítico, ¿ya? Eso me refiero, no es una regla de oro que es sí o sí, lo ideal sería sacar en un pico febril, pero cuando llega a un estado de emergencia, la mayoría de los pacientes neonatales o pediátricos llega con un proceso febril o con un proceso neumónico, ¿ya? Entonces no es una regla de oro o no es una regla tajante como queramos llamar para poder dar ese tipo de situaciones. Entonces, vamos viendo. Se fue de todo lado. Entonces, vamos viendo ese punto. Que el número total para las tomas de muestras generalmente van a ser de 1 a 3 frascos, ¿ya? Entonces, es bien importante ese tipo de situaciones que nosotros que vayamos a tomar para que el paciente tengamos mayor cantidad en su respuesta inmunológica. Entonces, en el número de tomas, generalmente va a ser siempre cada 24 horas, es lo más importante. Entonces, ¿por qué podemos decir que generalmente ya vienen frascos de hemocultivo ya estandarizados? Porque ya se ha visto que mucha deficiencia al momento de tomar la muestra de sangre no se está requiriendo una buena cantidad. Es por eso que a veces los frascos salen con malos resultados. Es que hoy en día pues ya se viene directamente frasco para pediátricos de hemocultivo o frasco para adultos de hemocultivo. ¿Ya? Entonces, esa ya se tiene la situación actual que dentro de los laboratorios. Ahora, también se puede sacar por diferentes tipos de vías. Ya vamos a ir viendo más adelante por la vía central o por las vías periféricas de cateterismo, perdón. Ahora, cuando decimos que el volumen es tan importante, generalmente se va a dar por la positividad o no que voy a presentar este paciente, ¿ya? Cuando nosotros presentamos una gran cantidad de sangre una gran cantidad de sangre en nuestro hemocultivo, es que hay un daño, que no hayan hecho una buena toma, perdón, de sangre, entonces por lo cual hay un falso negativo, ¿ya? Eso es lo que se quieren llegar a decir. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un aumento de esta muestra? Entonces ya estamos contaminando el reactivo, el producto, para dar un buen diagnóstico laboratorial. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros llegamos a tener en un hemocultivo? Como pueden observar, decimos que debemos tomar el peso y la talla para poder realizar un buen hemocultivo. Generalmente no se debe contaminar, es lo más importante, que no se debe contaminar el frasco por ningún motivo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos? Generalmente es como realizar una venopunción. Hacemos la asepsia,
hacemos la antisepsia, ponemos una muestra de sangre a través del bisel y lo ideal sería utilizar, como les digo, Vacutainer, ¿no? Para poder viabilizar lo que mejore el producto y no contaminar y esté la mayor cantidad de esterilidad posible. El material que se usa es para una venopunción, no hay problema, van a usar el mismo material y mejor si usan dos tipos de antisépticos como el alcohol etílico o la clorhexidina, ¿no? O el yodopovidona también es muy importante que puedan usar. Los frascos de preparación, lo más importante que ustedes deben saber como futuros bioquímicos es que deben tener generalmente la rotulación que deben tener el paciente y la rotulación de hora y fecha de la extracción. De cada frasco, de los 3 frascos del paciente deben estar con su hora y su fecha de extracción. Es muy importante dentro de eso para ver el proceso de infección, de cuánto es el pico febril y en qué momento está atacando para poder dar el antibiótico respectivo. Entonces, vamos a ir viendo hemocultivos extraídos por punción venosa de vías periféricas. ¿A qué quiero decir con punción de vías venosas periféricas? Generalmente son por las partes externas, o sea, por las venas cefálicas y las basílicas que podemos extraer sangre. Por eso decimos punción venosas periféricas. Entonces, vamos a realizar como una toma de muestra venosa normal. Como decía, siempre recalco que lo ideal siempre va a ser por sistema Vacutainer para su mejor eficacia y mejor resultado de positivismo. Como ven, ese pues el procedimiento, para los que quieran volver a recordar, les voy a subir al drive el material. Entonces también por vía central. Generalmente por cateterismo de vía central es un proceso altamente no peligroso, pero sí de alta contaminación, ya que sabemos que un catéter de vía central que nosotros vayamos a infectar, entonces al paciente le podemos dar una infección séptica, ¿ya? Entonces a eso también podemos dar problemas de endocarditis. Entonces hay muchas dificultades para tomar ese tipo de muestras, ¿no? Lo ideal siempre es por vías periféricas. Como siempre, generalmente la obtención de la muestra siempre va a ser con una jeringa nueva estéril o por vía de sondaje por punción mariposa, que ya no existe generalmente, por lo menos en nuestro país, Bolivia, ya no existe la jeringa mariposa, ya hubo una discontinuidad de la línea, pero creo que en algunos centros todavía siguen utilizando. Entonces, las contaminaciones de hemocultivo generalmente se van a dar por diferentes tipos de bacterias que pueden estar en el medio aéreo o anaerobio, ¿ya? En el medio ambiente o por contaminación de transporte también podría ser, podrían dar ese tipo de situaciones. Entonces, generalmente las contaminaciones hacen por un mal aislamiento o un mal procedimiento séptico dentro o fuera del gabinete de microbiología. Entonces, muy importante que ustedes tengan que tener mucho cuidado al momento de hacer las preparaciones de hemocultivo o realizar las tomas de muestras para el hemocultivo. Entonces, generalmente las estrategias de contaminación son muchas, pero la más importante siempre va a ser por una mala venopunción, por un mal transporte, por un mal procedimiento dentro o fuera de los gabinetes de las cabinas de microbiología, dentro del área de la bacteriología. Siempre tiene que ser de flujo trilaminar, es lo ideal. Entonces, generalmente el traslado tiene que ser inmediato, no se debe pasar mucho tiempo fuera de lo que es los medios del horno de cultivo Pasteur o algún equipo que tengan los diferentes laboratorios, ¿no? Entonces, entre eso estamos llevando. Entonces, hasta aquí es la primera parte que les estoy dando de una pequeña introducción de hemocultivo. No sé si tienen alguna duda, mis estimados seguidores o colegas.